Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Esta semana hace mucho calor, ¿verdad? Entonces tendremos que tener mucho cuidado de la salud física y espiritualmente. Por eso espero que les cuiden mucho de su salud. La última vez, entre las bendiciones escritas en el Salmo 112, para aquellos que se deleitan mucho en la palabra de Dios, vimos juntos la meditación sobre las bendiciones del versículo 6. Hoy quiero que meditemos sobre las bendiciones en los versículos 7 y 8. Entonces, vamos a ver los versículos 7 y 8. Primero, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Primero, en el versículo 7, dice que aquellos que temen a Dios y se deleitan grandemente su palabra, no tendrán miedo cuando escuchan malas noticias. Mientras meditaba en estos versículos, pensé en las diversas noticias que escucho actualmente a mi alrededor. De hecho, cuando era pequeño, no tenía muchas oportunidades de escuchar malas noticias en mi entorno, debido a que la información y la comunicación e Internet no se desarrollaron. No fue fácil escuchar sobre las cosas grandes y pequeñas que suceden en otras partes del mundo, especialmente las malas noticias. Y no había ocurrido mucho las cosas malas y terribles, no como ahora. Pero, ¿cómo está hoy en día? Más bien, debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, es posible escuchar lo que está sucediendo en toda la Tierra de manera tan cercana y vívida en tiempo real. Sin embargo, desgraciadamente, las noticias que se oyen todos los días son, en su mayoría, solo las noticias que nos hacen temer, en lugar de las noticias alegres o las que nos conmueven. Guerras, terremotos, epidemias, climas anormales y desastres naturales causados por la contaminación ambiental que se están produciendo en todos los rincones del mundo, y las noticias de crímenes grandes y pequeños que ocurren a medida que la moralidad de las personas se pierde gradualmente todos los días. Esas noticias se pueden escuchar con tanta facilidad por la vía de la televisión, periódicos e Internet. No solo eso, hay mucha información falsa, bulo, y hay casos en los que esas cosas se vuelven más aterrador. Quizás nuestros hermanos y hermanas también hayan escuchado mucha información sobre la vacuna contra el coronavirus. Y habrá personas que tengan miedo de vacunarse después de escuchar información sin fundamento sobre la vacuna. Pero no nos haría falta tener ningún miedo de cualquier tipo de malas noticias, porque las noticias que estamos escuchando testifican que la Biblia es verdadera y muestra realmente que las cosas registradas en la Biblia están ocurriendo en los últimos días. De hecho, las personas que no están interesadas en la Biblia y no creen en Dios no se asustan tanto cuando escuchan esas noticias tan terribles. ¿Por qué? Porque cree que no tiene nada que ver consigo. Pero para alguien, sobre todo aquellos que creen en Dios, pero no tienen conocimiento de la Biblia y no tienen seguridad de salvación, estas noticias sonarán aterradoras. Pero para aquellos que tienen esperanza en la segunda venida del Señor, estas noticias no son un temor. Más precisamente, incluso cuando se le da un miedo, se puede decir que lo supera sin quedar atrapado en él. Mientras meditaba en estas palabras personalmente, pensé en Daniel y sus 3 amigos,
Creo que casi todos los hermanos y hermanas que escuchan estas palabras probablemente saben muy bien su historia. Un día llegaron una noticia tan aterradora al imperio babilónico, que pronto se levantará una gran estatua de oro en la plaza, y cualquiera que no se inclinará ante ella sería arrojado al horno de fuego. Imaginémonos esta escena por un momento. Si fuéramos uno de los que vivían en la tierra de Babilonia en ese momento, ¿cómo sentiríamos? Creo que yo mismo también habría tenido mucho miedo de esta noticia. ¿Qué hay de hermanos y hermanas? Entonces, esta noticia realmente les dio miedo a todos los que vivían en Babilonia. Por supuesto, esta noticia debe haber asustado a mucha gente, ya que una sola negligencia podría resultar en la pérdida de la vida. Sin embargo, no habría sido un gran temor para quienes estaban acostumbrados a la idolatría, ya que nada le pasaría a quien se inclinará ante la imagen sin ningún problema. Entonces, ¿a qué tipo de personas les causó mayor temor esta noticia? Quizás fue un temor para los israelitas que fueron llevados cautivos a Babilonia, es decir, los que creyeron y adoraron solo a Jehová Dios. Pero, lamentablemente, la mayoría del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, temía el mandato del rey de Babilonia en lugar de temer a Dios. Y finalmente inclinó la cabeza ante la estatua y la adoró por su vida. Pero, ¿qué pasó con los 3 amigos de Daniel? ¿No tuvieron ningún miedo cuando se enteraron de aquella noticia? Personalmente, creo que probablemente también se sintieron asustados al principio. Sin embargo, en sus corazones, en lugar de temer al rey de Babilonia, realmente temían a Dios, y su confesión muestra que fortalecieron sus corazones al confiar en Dios. Y podemos ver en la historia que no solo los 3 amigos de Daniel no temían las malas noticias. Sabemos bien que muchos cristianos han superado sus temores ante la terrible noticia y han mantenido su fe en Dios. Entonces, ¿cómo fue eso posible? De hecho, cada uno de nosotros es muy frágil y no es fácil superar el miedo por nuestra cuenta. Pero, como dice el versículo 8, debemos prestar atención de que Dios nos guarda, que no temamos ante las malas noticias. ¿No es esta una bendición dada a los que temen a Dios? Y la noticia victoriosa aún mayor es que veremos el fin del enemigo que nos ha asustado, como se registra al final del versículo 8. ¿Qué tal está? ¿No es esta una maravillosa bendición de Dios? Así que, hermanos y hermanas, espero que nos aferremos a estas palabras cuando escuchamos la terrible noticia. Entonces, incluso si la situación no cambia y llega una crisis mayor, estas palabras nos ayudarán a superar nuestros miedos. Leamos versículos 7, 8 de nuevo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Que tengan muy buen fin de semana y siempre la paz del Señor está con nosotros. Hasta luego.